En el mes de Shvat, hoy es Rosh Hodesh todavía, comienzo del mes de Shvat. Es un tema muy interesante y muy importante. Y estas son palabras del Rebbe anterior. Dice, respecto del mencionado recitado de Teilim cada día después de las oraciones, o sea, recitar el Teilim después de la tefilá, cómo el Teilim está eh, distribuido, está dividido en los 30 días del mes. Y cada día leemos los capítulos correspondientes a ese día. Por ejemplo, hoy, que es primero del mes, leemos del 1 al 9, mañana del 10 al 17, y así sucesivamente. Dice el Rebbe anterior, eso no es algo de Jabat o algo de alguien en particular. Es indistinto si se trata de sinagogas de Hasidim de Chabad o de gente que ora según el rito Ashkenaz, el Poilishe, Hashem esté con ellos. En virtud del amor hacia otro Yehudí, especialmente en merced a la importancia y cometido interior del recitado de Teilim con Minyan, que importa a todo el pueblo de Israel, realmente en lo material, hijo, vida y sustento. O sea, cuando uno lee el Teilim, esto es para el éxito de todo lo que uno hace con los hijos y tener najes de los hijos y dice najes. Vida se refiere a tener salud y sustento se entiende, parnasá, parnuse. Y en lo espiritual, sobre nosotros recae abocarnos por todos los medios posibles a que se convierta en una práctica fija en todas las sinagogas, sea del rito que fuera. O sea, leer el Teilim todos los días es algo maravilloso. Es algo que llega muy alto y sacude a los cielos. Y realmente es importante, ¿no? Hoy en día, Baruch Hashem, mucha gente lee Teilim. Hoy me llegó un videíto. Bueno, ustedes vieron que ahora hay muchos soldados que los mandaron a Gaza o Gaza, al comienzo de la guerra, y, y recién ahora están volviendo algunos, después de 90, después de 100 días que estaban reclutados. Entonces muchos hacen videitos, o va alguien y les hace el videíto, ver cómo reacciona la familia, porque no es que tocan el timbre o avisan, hablan por teléfono antes. Caen así de sorpresa total. Entonces llega un soldado por primera vez a su casa y cuando la madre lo ve, corre a su encuentro y empieza a gritar, que se y empieza a recitar todo un mismor de Teilim, todo el capítulo mismor de Todá. No sé, no me acuerdo si es el 100 o por ahí, el que es un capítulo de agradecimiento. Todo lo dijo así de memoria la mujer. No sé si es una mujer, debe ser observante o más o menos, qué sé yo. Pero impresionante cómo el Teilim rompe todas las barreras. Estamos viviendo días difíciles. Difíciles porque estamos en plena guerra y todo ese sacudón que el mundo se pegó con las primeras imágenes que vieron y después también, hoy en día vieron, la gente se olvida. Entonces lo único que queda es la condena, bueno, que ya es demasiado, que las fuerzas de Israel no son comparables con las de Hamas, qué sé yo, todas las tonterías que el mundo dice por decir. Y los antisemitas aprovechan. Y cada vez nos damos cuenta que estamos más solos.
Entonces, que estamos solos, eso es una, a veces puede ser una ventaja también. La ventaja quiere decir, o el estar solo muestra nuestro poderío, nuestra dimensión, nuestro nivel, por decir de alguna forma. Ustedes saben que acá justo escuché hoy un estudio, alguien hizo ni siquiera es un estudio, están los datos, supongo que si uno entra a internet lo ve. ¿Ustedes saben cuántas veces condenó las Naciones Unidas, la ONU, a Irán, perdón, los últimos 8 años? En los últimos 8 años, las Naciones Unidas condenaron a Irán 6 veces. ¿Cuántas veces condenaron a Corea del Norte? Vamos a hablar de todos países democráticos, donde la libertad avanza, ¿no? Bueno, Corea del Norte fue condenada 8 veces. Rusia, ¿qué hizo Rusia? Empezó la guerra, atacó Ucrania, hizo atrocidades, etcétera, como Irán y como Corea del Norte. ¿Saben cuántas veces fue condenado Rusia en los últimos 8 años? 23 veces. Bueno, digamos 3 veces por año. ¿Saben cuántas veces fue condenado Israel en los últimos 8 años? O sea, mientras Irán fue condenado 6, Corea del Norte 8 y Rusia 23, Israel recibió 141 condenas. En otras palabras, Israel debe ser el país más peligroso para vivir. De acuerdo, si uno mira las reacciones de las Naciones Unidas. Algo no estaremos haciendo bien para que el mundo no nos condene de esa manera. Y de una manera, imagínense, que Rusia inició una guerra terrible contra Ucrania, apenas fue condenada 23 veces en los últimos 8 años. Israel, que siempre está a la defensiva, que recibe cientos o miles de misiles en contados días, Israel encima es condenada 141 veces. Y tal vez tenemos que mirar las cosas al revés, no mirar como que esto es nuestra debilidad, o tal vez esto es nuestra fortaleza. El mundo dice, nosotros entendemos que ustedes tienen un mensaje superador, un mensaje superior para dar al mundo. Y vamos a empezar a mirar la parshá de la semana, porque las respuestas siempre están en la parshá de la semana. A veces las tenemos muy reveladas abiertamente y a veces hay que buscarlas un poquito. Por supuesto, de temas que están revelados, ahondando, profundizando, vamos a encontrar las respuestas. Y acá hay algo que es muy sorprendente. Ya lo hemos hablado esta semana y solamente la semana pasada también un poco, pero vamos a repetir un poquito para entrar en el tema. Hashem lo manda a Moshe ya la semana pasada a hablar con el pueblo de Israel. Lo manda a hablar con el faraón. Y Moshe no quiere ir. No quiere ir por un motivo, no quiere ir por otro motivo. Al final Moshe le dice, pero Hashem, yo no puedo ir, yo soy tartamudo. Yo tengo la lengua pesada, la palabra pesada. Entonces Hashem le dice, no importa, vos andá y Aarón te va a ser tu traductor, va a saber explicar. Pero la realidad es que cuando Moshe y Aarón van a hablar con el faraón se endurece y el trabajo se hace mucho más duro. Y el pueblo tampoco cree. Sin embargo, al comienzo de la parshá de esta semana, como hablamos los otros días, Hashem nuevamente lo manda a Moshe a hablar con el faraón y hablar con el pueblo de Israel y hablar con el faraón. Y, y la pregunta es, ¿por qué lo mandó justamente a Moshe?
Y ahora vamos a ver varios temas, pero en general, Moshe no sabía hablar bien, no podía hablar bien. Moshe no era un tipo diplomático, lo podemos ver en toda la historia. Moshe va al frente, directo, sin anestesia. Moshe tampoco conocía el idioma, como vamos a ver enseguida. Entonces, ¿por qué Hashem lo manda a Moshe? No hubiese mandado a Aarón directamente. ¿Por qué justamente elige a Moshe? Entonces tenemos que decir que el hecho que lo manda a Moshe, acá hay un mensaje especial, un mensaje muy profundo. El problema no es Moshe. El problema es que el mensaje a veces no es claro. No siempre entendemos el mensaje. Y como dijimos antes, el mensaje muchas veces es más alto de lo que el mundo puede entender. Entonces hay que mandarlo a Aarón, para que Aarón lo explique, lo comente, lo diga con palabras más sencillas, más fáciles. Pero no se entiende. Justamente la pregunta sigue. ¿Por qué hay que mandar a Moshe y no mandar directamente a Aarón? La persona tiene que saber que a veces hay que pasar el mensaje, aunque el mundo no lo entienda. Y uno no tiene que avergonzarse. Y uno tiene que saber que el mensaje no es propio. El mensaje es un mensaje superior, supremo. Y hay que decir las cosas como son. Y si miramos toda nuestra historia, vamos a ver que siempre fue así. Desde Abraham en adelante, Abraham fue, pasó el mensaje. ¿Todos lo entendieron? No todos lo entendieron. Pero Abraham fue y pasó el mensaje. Y así fue a lo largo de todas las generaciones. Pero si volvamos a la parshá de la semana, miremos el recorrido de Moshe. El recorrido de Moshe fue que aparentemente en un principio Moshe fracasó. Moshe no tuvo éxito. No es que Moshe llegó como el gran Moishe Rabbeinu y todos le pusieron la alfombra roja y Moshe ya, y ahí todos lo recibieron y el faraón lo recibió. Le dijo, muy bien, Moshe, tenés razón, la verdad, que el pueblo está muy esclavizado, vamos a dejarlo salir. No, para nada, todo lo contrario. Como dijimos antes, ya al final de la parshá de la semana, ya vimos que no lo escucharon a Moshe. Y Moshe mismo se quejó de que no lo habían escuchado. Y Moshe mismo dijo, Ani aras fataim, yo soy tartamudo. Perdón, fue la cámara. Ahí. Entonces, vamos a ver algunos comentaristas con sus explicaciones. Primero, Hashem, dice el Ramban, el Nachmanides, Hashem espera que Moshe hable, Moshe sea el que hable. Y acá vamos a encontrar tres comentaristas diferentes y cada uno explica cuál era la dificultad que tenía Moshe. Primero, Moshe no podía hablar. No sé si recuerdan el motivo por qué Moshe no podía hablar. Cuando Moshe cuando nació hablaba perfectamente, no tenía problemas de habla, de tartamudez. ¿Y por qué se hizo tartamudo? No sé si recuerdan la historia, y si ustedes la recuerdan, por ahí alguno de los que va a escuchar después no la recuerda. Moshe cuando tenía 3 años, cuenta el Midrash, estaba jugando con el faraón, estaba jugando con él. Y en eso Moshe vio la la corona del faraón. Moshe agarró la corona del faraón y se la colocó en la cabeza. Ustedes saben que los reyes especialmente, no sé si hoy en día lo siguen haciendo, pero en aquellas épocas, ellos veían en cada cosa que pasaba, veían señales. Entonces pensó, ¿cómo? Este chico que se puso la corona quiere decir que él quiere gobernar acá sobre Egipto. Tal vez este es el que va a querer gobernar sobre todos nosotros, el que los astrólogos le dijeron. Entonces el faraón le hizo una prueba.
trajo, digamos, dos bandejas. En una había monedas de oro y en otros había carbones encendidos. Moshe, a ver qué va a elegir el nene. Moshe, cuando va a elegir, obviamente, fue a elegir las monedas de oro. Pero vino un ángel y le cambió la mano y le hizo agarrar el carbón. Y Moshe se lo puso sobre la boca y ahí quedó tartamudo. ¿Por qué fue esto? Para que el faraón no sospeche de quién iba a ser Moshe. Esto trae Rashi. El problema era un problema físico, era Aral Fatay, pesado de lengua. Viene el Rashbam era un nieto de Rashi. El Rashbam dice, no, lo que la Torá se refiere es que Moshe no conocía, no hablaba bien el egipcio. ¿Por qué? Moshe había estado 60 años en Midian y ya no hablaba también el idioma. Ustedes vieron cuando de repente viene gente, vuelve acá a Argentina después de 20, 30 años que no habló, que por ahí que estaba en un país donde no hablaba nada de español. Y le cuesta las palabras, le cuesta transmitir y se le mezclan las palabras con el idioma que estuvo ahí. Después viene el Sforno, otro comentarista muy importante de la Torah, y dice, no, había otro tema. Moshe no era diplomático, hacía falta diplomacia. Viene Hashem y contesta, vos vas a ir, y Aarón va a ser tú, digamos, el que explique tus palabras. Y explica, Moshe va a hablar tal cual como Hashem se lo dijo a Moshe. Hashem le decía en la Shona Kodesh, en el idioma santo, el hebreo, digamos, el idioma de la Torah, y Moshe iba a transmitir, decir palabra por palabra. Aarón lo iba a traducir al egipcio y también lo iba así con palabras más lindas. El faraón no hablaba hebreo, no hablaba la Shona Kodesh, y esto lo sabemos de Yosef, que Yosef le había jurado al faraón, todo faraón tenía que hablar 70 idiomas, el faraón hablaba 69, y Yosef sabía que el faraón no hablaba, él había jurado que no lo va a deschavar que no habla la Shona Kodesh. Pero la pregunta es, entonces directamente Hashem podía haber hablado, perdón, podía haber mandado directamente a Aarón, más todavía. Después, ¿cuándo Hashem le dice a Moshe que Aarón va a venir a hablar? Solamente cuando se refería al faraón. Pero después en la Torá no encontramos en ningún lado que Aarón sea el que tenía que hablarle al pueblo. Moshe iba y hablaba directamente. Y si miramos el último libro de la Torá, el libro de Devarim, todo el libro de Devarim, donde Moshe, el que habla realmente es Moshe, Hashem habla a través de la garganta, de la boca de Moshe, prepara al pueblo para entrar a la tierra de Israel. ¿Y qué vemos ahí? Que Moshe le habló y no dice que Aarón le iba a hablar. ¿Y sabe por qué? Primero, porque Aarón ya no vivía. O sea, no podemos decir, bueno, la Torá no lo dice, pero por ahí Aarón traducía. No, Aarón ya se había muerto. Entonces, vemos claramente que el gran discurso de Moshe de despedida lo hizo él personalmente, o sea que podía hablar. Entonces, ¿cuál es el point? ¿Cuál es el punto central acá? Que Hashem, Dafka, o sea, a propósito lo manda a Moshe. Viene el Ran es Rabbeinu Nisim, era uno de los grandes sabios que vino de España, cabalista, tiene comentarios sobre la Torá, comentarios sobre el Talmud. Entonces, en las yeshivot es conocido como el Ran, Rabbeinu Nisim. Y él dijo así, la debilidad del emisario, presta atención, es una frase muy interesante. La debilidad del Sheliach, del emisario, muestra la fortaleza del Meshalea, del que lo envió. ¿Está bien? De vuelta, la debilidad del emisario
muestra la fortaleza que tiene el que lo envió. ¿Por qué? Porque el verdadero emisario, el verdadero Sheliach, es el que se considera un cli, un recipiente para transmitir las palabras o el mensaje que el Meshaleach, aquel que lo envía, lo está diciendo. Si aquel que lo envía, perdón, si el que va, el Sheliach, el emisario, ¿quiere hacer una pregunta, Eduardo? Hace. Hay algo, hay algo que no me queda claro y es una pregunta que la deben haber hecho y ya la deben haber contestado. ¿No era más fácil que Hashem le diga a Moshe frente a todos los milagros que iban a hacer? Dice, vos no te hagas problema, vos cuando hables frente al faraón no vas a tartamudear, se te va a desaparecer. ¿No era más simple eso No que era más, todo, que va a hablar la por pregunta es más vos? fuerte. La pregunta es más fuerte. ¿No era más fácil que Hashem lo cure? Es, bueno, eso. Pero acá hay un mensaje, justamente. El mensaje, hay quienes dicen que realmente se curó, pero acá hay un mensaje, que el mensaje es que Moshe estaba totalmente anulado al Hashem. Entonces Moshe se sentía un cli, solamente el recipiente, el conducto para transmitir la palabra de Hashem. El resto, si hablaba bien, hablaba lindo, hablaba tartamudeando, hablaba en la Shona Kodesh, hablaba en lo que sea, bueno, hablaba en la Shona Kodesh, por supuesto. Pero si tartamudeaba o no tartamudeaba, es secundario. Acá lo importante es que Moshe tenía que venir y decir las palabras que Hashem le dijo. Miren qué interesante. Todo el tema de la salida de Egipto nos lleva a la salida, a la Gadá de Pesa. Faltan unos cuantos meses para Pesa. Pero toda la historia de Egipto, con detalles, con un montón de cosas, la tenemos en la Gadá de Pesa. ¿Ustedes saben cuántas veces está nombrado Moshe en la Gadá? Prácticamente no está nombrado. Y si no está nombrado, dice, Vayaminu Hashem Moshe Abdo, que el pueblo creyó en Moshe y en Hashem y en Moshe su siervo. ¿Por qué? Porque todo el mensaje de la Gadá de Pesaj es Veigatale Binja. Le vas a contar a tu hijo, le vas a relatar a tu hijo. Y cuando uno relata, en este caso no está relatando lo propio, sino está relatando lo que recibió de Hashem en este caso. Entonces, esto es lo que la Torá nos quiere enseñar, nos quiere mostrar. Que Moshe es solamente, es la palabra de Hashem que está hablando. No importa cómo la hable, cómo la habla. Yo he visto normalmente vieron cuando se dice, cuando el Rebe o un Rebe te manda a hacer una misión, uno va y transmite las palabras exactas de lo que el Rebe dijo. El problema está cuando uno mete sus propias palabras, cuando uno quiere interpretar lo que el Rebe quiso decir, parafraseando lo que pasó en Seven Seventy esta semana. Que uno dice, no, el Rebe en realidad cuando dijo esto, no dijo esto, pero no quiso decir esto, quiso decir lo otro. Entonces, cuando cada uno hace sus interpretaciones, entonces ahí vienen los problemas. Y lo mismo pasa con la Torá. Y la enseñanza de Moshe justamente es esa. La enseñanza de Moshe es, yo transmito lo que ayer me dijo, y esta es la verdad. Y esto es lo que pasa también cuando queremos transmitir el mensaje al mundo. Queremos interpretarlo, lo queremos maquillar para que el mundo entienda. No, Eretz Israel le pertenece a los judíos, porque así dice la Torá. Después puede venir algunas explicaciones, pero uno tiene que ir directamente a decir cómo es. Me acuerdo, por ahí ustedes también se acuerdan, cuando Menachem Begin, que paz descanse, él hablaba en las Naciones Unidas, y el tipo hablaba con mucha fuerza, y él de repente nombraba Sukim, versículos del Tanaj,
el tipo delante de todo, cuando hablaba de los versículos de la Torah, se ponía, sacaba la kipá, se la ponía y decía los versículos. Me quedó grabado mucho eso, esa imagen. O sea, lo que decía con verdad, lo decía con verdad, y eso el mundo lo tiene que entender. El rabino Jonathan Sachs, que fue el Lord, gran rabino de Inglaterra, él estudiaba en Cambridge. Y cuando se estaba recibiendo, él tenía una familia, no era tan fuerte, digamos. Después se fortaleció mucho en el Yiddishkeit, en el judaísmo y todo, pero es sabido, él lo cuenta en todos sus libros, él cuenta esta historia. Él tenía dudas en la fe. ¿Por qué? Porque ahí en Cambridge tenía ministros de distintas religiones y todo esto le hacía ruido en la cabeza. Entonces él contó que viajó a Estados Unidos y fue a hablar con los grandes rabinos, etcétera, hasta que llegó al Rebe. Cuando llega al Rebe, el Rebe le dio vuelta a la cabeza. Él le hizo todas las preguntas al Rebe que tenía. Cuando terminó las preguntas, el muchacho se iba a ir. El Rebe dice, para un segundito. Decime, ¿cuántos judíos hay, cuántos estudiantes judíos hay en Cambridge? ¿Hay una cocina kasher? Le hizo un montón de preguntas sobre esto. Entonces le dijo, bueno, andá y encargate de todo esto. El Rebe creyó en él. Entonces él ahí se le cambió todo el panorama. Ahí entendió que lo que es transmitir el judaísmo, y esto es lo que fortalece nuestra fe. Y Y así también hay otra explicación, lo digo rápidamente porque estamos pasados en el tiempo un poquito. Hay otra explicación que es del Targum. El Targum es el que hace la traducción al arameo. Y él explica lo siguiente: el lenguaje de Moshe era un lenguaje superior que el faraón no podía entender. Era algo que venía por arriba. Moshe estaba en un nivel superlativo, en otra dimensión. Los pensamientos de Moshe eran tan altos que él lo transmitía, lo decía con sus palabras. Miren, cuando a veces vamos al médico, salvando las distancias, entiendo que no es el médico el que está acá con nosotros, pero muchas veces el médico le quiere explicar al paciente y le dice todas palabras que el paciente no entiende, palabras de la facultad, del latín, de las drogas, y de los nombres, y el paciente no lo entiende. Al paciente hay que hablarle a veces en un idioma que entienda. Pero sus pensamientos eran superiores, y por eso el faraón no entendía. Moshe, y ¿sabe cuál es la diferencia? El lugar donde venían. Moshe venía de Eretz HaKodesh. Moshe tenía los pensamientos judíos que vienen de la tierra de Israel. En la tierra de Israel uno sabe que todo es milagroso. Es milagroso porque vivimos rodeados de enemigos. Es milagroso porque la tierra en sí no es una tierra, hoy en día con todos los adelantos, la tierra está produciendo, pero originalmente la tierra no produce en Israel. La tierra depende de la lluvia y no siempre llueve. Bueno, etcétera. Diferente es el faraón. El faraón viene de otro mundo. O sea, el Yehudí sabe que tiene que estar pidiendo a Hashem permanentemente. El faraón viene de Egipto, lo tiene todo servido. El Nilo desborda, los cultivos crecen, está todo tranquilo. Este es todo el punto. El punto que el Yehudí tiene que saber cuál es el mensaje y cómo tiene que transmitirlo. Y ese mensaje es un mensaje superior. Es un mensaje que viene de arriba, el mensaje de Hashem. Y ese es el mensaje que a veces el mundo lo entiende, a veces el mundo no lo entiende. No hace falta maquillarlo, hay que decirlo sin diplomacia y tal cual esto es. Y esto es lo que va a traer al Mashiach inmediatamente.